Saludos de nuevo. Vamos diseccionando con todo el rigor que nos brindan nuestros expertos y expertas implicados cada uno de los desafíos que entraña el hidrógeno verde, desde su producción a potenciales aplicaciones, su presencia en la industria y en la vida cotidiana y, cómo no, su transporte. Bajo el título Los corredores de hidrógeno, H2Med y Red Troncal Española de Hidrógeno, contamos con dos nombres propios de Enagás, dos pilares de la transición energética de la compañía. Ellos son, ya les tenemos en el escenario, doña Natalia Latorre Arranz, que es directora general de Transición Energética de Enagás, y don Jesús Manuel Gil Jiménez, director de Hidrógeno de Enagás. Un mano a mano que nos va a ocupar los próximos 30 minutos. Bienvenidos y todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo, no, todavía no. Tardes a todos. Va a costar, ¿no?, salir del café y volver a sentarse aquí, volvernos a concentrar en el hidrógeno, ¿no?, esto que nos une en este congreso. En Enagás decimos que estamos en un momento en donde el hidrógeno es ahora y realmente este congreso ratifica en cierta manera esas palabras, no solo por la calidad de los ponentes que han pasado y van a seguir pasando en lo que queda de congreso, por los proyectos que se nos están contando, sino también por la asistencia y la repercusión que este congreso está teniendo. ¿Y por qué decimos que el hidrógeno es ahora? Yo creo que es importante entender qué ha pasado fuera para que hoy el hidrógeno sea parte de muchos debates en muchos foros de energía a nivel nacional e internacional. Lo apuntaba Carlos Barrasa en su intervención en el panel de las 10 de la mañana. Europa ha decidido que la política energética se centra en la descarbonización. ¿Por qué? Porque tenemos este compromiso firme de ser neto cero emisiones en el año 2050. Aparece primero el Green Deal, que es el gran pacto en el que buscamos que la economía sea resistente, eficiente, competitiva y además verde. Posteriormente aparece el Fit for 55 y empezamos a hablar de energía, de uso responsable de recursos, de suelo, de financiación, de transporte. Bueno, muchas áreas son las que se abarcan dentro del paquete Fit for 55. Llega la invasión de Ucrania y aparece REPower, porque como hemos ido diciendo a lo largo de la mañana, nos damos cuenta de la vulnerabilidad energética que hay en Europa. Así que la transición energética lo que hace realmente es convertirse en una estrategia de autonomía energética. La combinación de REPower junto con Fit for 55 no hace más que impulsar y acelerar la transición energética en todos los sectores. Y es ahí donde, ya se ha dicho en el panel anterior, la electricidad con energía eléctrica renovable no llega a todos los sectores de la economía. Y el hidrógeno aparece como esa alternativa a los combustibles fósiles y a reducir la dependencia. ¿Qué dice REPower? Bueno, pues REPower establece que el objetivo en el año 2030 de hidrógeno renovable en la Unión Europea son 20 millones de toneladas, de los cuales el 80% tiene que moverse a lo largo de la geografía europea a través de grandes corredores de hidrógeno, porque lamentablemente el recurso renovable no está ubicado donde está la demanda. Y, por tanto, esos grandes corredores permitirán al hidrógeno renovable transportarse desde esas deslocalizaciones que se producen. Uno de esos grandes corredores es el H2Med, que lo trataremos a continuación. El 20% de esa demanda de hidrógeno de la Unión vendrá a través del transporte marítimo, que también lo hemos abordado en uno de los paneles anteriores, normalmente a través de portadores como puede ser el amoníaco. Esta demanda, los 20 millones de toneladas que Europa dice que quiere consumir, 10 millones de toneladas tienen que ser producción europea.
y 10 millones de toneladas serán importaciones de fuera de la Unión Europea. ¿Qué ocurre en el año 2023? Que para nosotros realmente ha sido un año realmente de aceleración completa del hidrógeno y de la cadena del hidrógeno en Europa. Bueno, pues lo primero, hacia mitad de año, oye, nos dijeron qué es hidrógeno renovable, una definición clara en los actos delegados de qué significa que una molécula sea de hidrógeno renovable. Posteriormente, gran parte del paquete Fit for 55 se aprueba y una de las directivas más importantes fue la de energías renovables, porque no nos olvidemos, energías renovables, electricidad renovable y gases renovables. Y en esa directiva ya se ponen objetivos vinculantes para Europa en la industria para el año 2030, que es un punto muy importante cuando lo que hacemos es forzar el objetivo a través de la demanda, no solo de la producción. Produces si tienes a alguien que le interese. Y otro de los grandes hitos del año fue el acuerdo político europeo de la directiva del paquete de gas descarbonizado y de hidrógeno, la directiva y el reglamento, en noviembre y en diciembre respectivamente. Esa directiva es la que, una vez sea publicada este año y acordada, ratificada en el Parlamento Europeo y por el Consejo y se adopte, es la base de la transposición de la ley que en España regulará toda la parte del desarrollo del hidrógeno, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El año 2023 también ha sido muy relevante porque es la primera vez que infraestructuras de hidrógeno pueden formar parte de la lista de proyectos de interés común europeo. En esta lista, Enagás participó con el corredor H2Med y esa primera red troncal de hidrógeno dentro de España con 2 almacenamientos subterráneos. ¿Por qué es importante la red troncal y los 2 almacenamientos subterráneos? Porque las infraestructuras lineales permiten almacenar en el tubo y los almacenamientos permitirán jugar con la variabilidad que se va a producir entre la producción renovable del hidrógeno renovable y la demanda de los usos térmicos que nos acababan de decir 365 días al año, 24 horas al día. Luego, los gases tienen esa gran peculiaridad o beneficio frente a los electrones. ¿Qué otra? Bueno, la lista de PCIs se aprobó, se ha adoptado ya y todos los proyectos españoles junto con el H2Med forman parte de esa lista, pero tiene que ser ratificada de nuevo y esperamos que a lo largo de este primer trimestre sea finalmente publicada en el Diario de la Unión. ¿A qué te da, ¿no? ¿Cuál es el valor de que un proyecto sea considerado PCI, ¿no? Lo que llamamos PCI, Proyecto de Interés Común? Simplemente poder optar a fondos europeos, a los fondos llamados Connecting Europe Facilities en la rama de energía. Esos fondos van a tener dos etapas, una primera para estudios y una posterior cuando ya se acometan las inversiones de las infraestructuras. Otro de los grandes hitos, y este sí que es a nivel nacional, en el Real Decreto Ley 8/2033 del 27 de diciembre, este Real Decreto otorga a Enagás, dado que es el TSO gasista, es decir, el operador de la red gasista, le otorga un rol fundamental, que es el gestor provisional de la infraestructura de hidrógeno española. ¿Qué significa esto? Pues básicamente 3 cosas. La primera es que tenemos que remitir una propuesta de desarrollo de red de hidrógeno antes del 29 de abril. Esa propuesta de desarrollo será clave para que el Ministerio pueda empezar una planificación de las redes de hidrógeno, que van a ser importantísimas para que dentro de nuestro país podamos conectar producción con demanda y empezar a crear ese mercado del hidrógeno. La segunda es actuar como representantes en la creación de la red de gestores de infraestructuras de hidrógeno, el conocido como ENOH.
tanto el gas como la electricidad y ahora el hidrógeno tienen unos órganos gestores, por así decirlo, que son los que tienen una comunicación directa con la Comisión para hacer simulaciones de redes y poder ir definiendo una planificación europea coordinada. Luego vamos a ser el representante español en la creación de ese organismo. Y por último, nos permitirá ejercer las funciones de desarrollo de la red troncal española en el marco del PCI. Y eso lo tenemos que hacer, y es en adelanto a la directiva cuando sea traspuesto en ley, con una empresa que se encuentre horizontalmente separada del gestor del gas. ¿Por qué el gas y el hidrógeno van en esto de la mano? Porque REPower establece que la base, las infraestructuras gasistas que ya conectan Europa son la base de un futuro sistema de hidrógeno. Y esto mismo que ha ocurrido en España está ocurriendo en otros países europeos donde los TSOs gasistas son a los que se les ha mandatado empezar a diseñar cómo serán las futuras infraestructuras de hidrógeno. Este rol transitorio, cabe decir, que va a ser hasta que se produzca la transposición de la directiva y ya el Ministerio defina exactamente cómo se puede uno certificar para ser futuro gestor de la red de hidrógeno. H2Med. El H2Med es uno de esos corredores que Europa identifica como parte de esa estrategia de autonomía energética, utilizando el hidrógeno como un vector clave para la descarbonización. Parte de un anuncio de un acuerdo gubernamental entre el Gobierno de Portugal, el de España y el de Francia, porque se identifica perfectamente el potencial de generación de hidrógeno que tiene la península ibérica y cómo la zona deficitaria del norte de Europa va a necesitar esos volúmenes. Posteriormente, es ratificado por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, el 9 de diciembre del 2022, en un encuentro institucional que hubo en Alicante, y posteriormente, en enero, Alemania se suma al proyecto. A ver si pasa. Este proyecto ha sido uno íntegramente desde Portugal. Como veis, Portugal está el backbone portugués, está luego el español con los dos almacenamientos, está el hidroducto submarino Barcelona-Marsella y luego está toda la red que cruza Francia, forman parte del PCI. Es decir, toda la cadena completa de infraestructuras ha sido considerada corredor y parte crítica para alcanzar los objetivos europeos en el año 2030. ¿Qué supone este proyecto? Si me deja la pantalla. Sí. Bueno, el H2Med realmente consta de dos interconexiones. La primera es Portugal-España, lo que llamamos el Celorico-Zamora, desde la población de Celorico hasta Zamora. Es un tramo de aproximadamente 250 kilómetros con una estación de compresión en Barcelona para poder impulsar el hidrógeno, en Zamora para poder impulsar el hidrógeno a través de la red española. Este tramo está desarrollado por REM, que es el TSO gasista portugués, y Enagás. Y tiene una inversión aproximadamente de 350 millones de euros. El otro gran tramo del corredor es el conocido como Barmar, que sale de la estación de la planta de regasificación de Enagás en Barcelona, tiene una estación de compresión para impulsar a lo largo de más de 450 kilómetros por un hidroducto submarino el hidrógeno hasta Marsella. Este corredor está formado, bueno, somos los promotores, Enagás y dos TSOs franceses que son Terega y GRT-Gaz, y tiene un coste aproximadamente de 2.200 millones de euros. La capacidad total de esta infraestructura es de 2 millones de toneladas, que supone un 10% de esas necesidades al año 2050, del año 2030 que va a tener Europa. De Portugal importaríamos aproximadamente 750.000 toneladas de hidrógeno renovable.
El resto, hasta llegar a 2 millones, procede de producción de hidrógeno renovable en España para poder exportar al final desde Barcelona 2 millones de toneladas. Aquí veis el corredor total con otros tramos que aparecieron posteriormente. Bueno, el Guitiri-Zamora no fue incluido como PCI, pero ahora vamos a ir en la convocatoria que se hable ahora en este año, va a ser la extensión de nuestra red troncal, porque fue ya hace 2 años ya fue presentado. Luego tenemos zonas de Francia que también habrá que desarrollar. Alemania para nosotros está siendo un actor clave en el H2Med, el compromiso que Alemania tiene. Hicimos el 18 de octubre un evento en la Embajada Española en Berlín, en donde OGE, que es el TSO que conecta la continuación tras atravesar Francia, de sumarse al proyecto. Firmamos un MOU con ellos porque al final ellos van a ser y van a representar la demanda final de todo este hidrógeno que procederá de la península ibérica. Y OGE será finalmente parte de la construcción del Barmar. Alemania tiene una estrategia de importación de hidrógeno muy elevada. De lo declarado que necesita, que son 3,9 millones de toneladas en el año 2030, ya son conscientes que entre el 50 y el 70% de esa cantidad van a tener que importarla. Por tanto, para ellos es clave que los corredores de hidrógeno lleguen a Alemania debido a ese gran compromiso que tienen con la descarbonización. Y ahora, bueno, pues evidentemente, para poder llevar ese hidrógeno hasta Barcelona, tenemos que tener proyectos y tenemos que diseñar una red dentro de España que realmente lo que haga es recoger las necesidades de los agentes que van a producir y que van a consumir. Y esa fue la razón por la que el año pasado desde Nagas lanzamos un proceso de Call for Interest de carácter no vinculante, en donde invitábamos a todas las empresas del gestor, productores, consumidores y comercializadores a que participaran en este proceso de compartir la información sobre sus proyectos y sus necesidades. Porque con esa información lo que tenemos que hacer es verificar que esa red que nosotros dibujamos basado en estudios de mercado que llevamos a cabo en Enagas sobre oferta y demanda, verificar si realmente son las necesidades que requiere España, porque lo que queremos es construir infraestructuras de una manera eficiente y a medida que se vayan necesitando. Así que el proceso de Call for Interest, dejo a Jesús, el director de hidrógeno, que lo explique. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias a la organización por dar la oportunidad a Enagas de presentar todo esto que ya ha adelantado Natalia. Y como hay muchas caras conocidas, pues también un saludo para todos los que no hemos podido saludar hasta ahora, ¿vale? Bueno, como decía Natalia, bueno, pues hay que desarrollar los corredores, hay que desarrollar las infraestructuras y hay que llenarlas, ¿vale? Y una de las cuestiones fundamentales para que haya infraestructura es que haya oferta y haya demanda, y además que esa oferta y esa demanda pues tengan una cierta deslocalización que haga que efectivamente sean necesarias esas infraestructuras. Como bien ha dicho Natalia, bueno, lanzamos esta consulta pública, este proceso de Call for Interest, lo abrimos el 22 de septiembre del año pasado, lo cerramos el 17 de noviembre del año pasado y presentamos resultados, como muchos de vosotros sabéis, porque muchos de los que estáis aquí también estuvisteis en nuestro Día del Hidrógeno de hace semana y pico. Bueno, pues ya adelantamos los resultados y para todos los que no estuvisteis, pues os los vamos a contar aquí ahora. Como veis, el proceso implicó una participación de más de 250 empresas, 650 proyectos y ahí veis un poco la distribución, ¿no? 45% de esas empresas eran productoras, aproximadamente un 40% consumidores y un 15% compañías de comercialización de energía que empiezan a visualizar la posibilidad de tener en su portfolio de productos
productos el hidrógeno renovable. Y bueno, pues ahí veis más de 650 proyectos, de los cuales un 65% son producción, un 20% de consumo y también a su vez un 15% de comercialización. Y ahí veis, digamos, los resultados agregados a 2030 y a 2040. En producción, pues casi 8 millones de toneladas sería, digamos, el total que se nos ha reportado a nosotros en el proceso, con un consumo de 1,3 millones de toneladas, que equivaldría aproximadamente en total a una capacidad de electrólisis de 74,3 gigavatios con respecto a la producción. Y eso en 2030, y en 2040 pues estaríamos hablando de 8,7 y bueno, las cifras que veis ahí, 1,5 y casi 84,3 gigavatios, lo cual significa que hay un ramp-up muy importante de desarrollo de proyectos y de desarrollo de infraestructuras de producción, y que además también hay un proceso claro de que el hidrógeno empieza a ser una realidad, porque si no, no habría ese 40% de consumidores que están interesados en cambiar sus modelos y sus procesos productivos. Yo creo que en las sesiones anteriores lo han explicado muy bien anteriores ponentes, cómo van acercándose y cómo van aproximándose a este nuevo modelo y a este nuevo paradigma energético. Y además en el proceso de Call for Interest, que como dice ahí, lo hicimos abierto, transparente y no discriminatorio, también lo hicimos inclusivo, ¿vale? Y metimos amoníaco y CO2 también, para que no se quedara ninguna molécula verde, ninguna de esas moléculas que os han venido contando esta mañana se quedara fuera del proceso. El CO2 a nadie se le escapa que es herramienta y insumo fundamental para todo lo que es la síntesis de metanol, que esta mañana se ha estado hablando aquí largo y tendido del desarrollo de ese proceso, ¿no? Bueno, pues también nosotros en la consulta pública que lanzamos también incorporamos digamos, esas moléculas, y todo el proceso fue auditado y verificado. Eso ha sido una condición que pusimos en todo el proceso para que realmente, primero, toda la información que se incorporase en ese proceso estuviera garantizada su confidencialidad, y además que todo el proceso y la trazabilidad de esa información quedase perfectamente auditado por una compañía de reconocido prestigio. A ver, perdonar. Ahora. Bueno, dentro de lo que son los escenarios, el que os he descrito es el que está en el lado izquierdo, que sería el de potencial máximo, ¿vale? Con esas cifras que estáis viendo, y luego definimos dos escenarios posteriores, un escenario central, vamos a decirlo así, que sería el de Call for Interest, que se centraría fundamentalmente en proyectos con un grado de madurez más alto, que incluya también exportaciones y descontado los autoconsumos. En principio descontado los autoconsumos, porque si yo pongo una planta de electrólisis y pongo mi consumo pegado a la planta de electrólisis, desde el punto de vista de la infraestructura, eso lógicamente contribuye poco desde el punto de vista de la infraestructura de transporte. Y luego un escenario base, que sería, tomando el escenario central, aquellos proyectos con producción y cuyo foco se centra principalmente en el consumo nacional. Como veis, bueno, pues lo que hay es un proceso de gradación. Hay tres posibles escenarios, y el último, además, es el que, en cierto modo, se alinea más con, digamos, el escenario del Ministerio, el escenario que está recogido en el PNIEC 2023, porque, bueno, sabéis que elevó la cifra de 4 gigavatios a 11 gigavatios. Bueno, pues como veis, en lo que sería el escenario base, como pone aquí, pues estaríamos hablando de 13,4 gigavatios, con 1,6 millones de producción y con 1 millón de consumo nacional. Dicho esto, al final lo que estamos visualizando es que existe la posibilidad de desarrollar toda esa infraestructura, y que esa infraestructura se puede llenar, y que además existen proyectos con un cierto grado de madurez ya, que de alguna manera tienen horizontes temporales, tanto en previsiones de inversiones como en previsión de operación y puesta en marcha, que encajan perfectamente con la visión que tenemos nosotros. Hemos de decir que el escenario Call for Interest central es el que también casa muy bien con lo que contamos el año pasado en el primer día del hidrógeno, con ese estudio que ha mencionado Natalia de estudio potencial teórico, y también con el estudio que encargó la Unión Europea en el High Level Group, digamos, a una consultora de reconocido prestigio, que da unas cifras muy parecidas a lo que sería ese escenario central. Con lo cual, pues digamos que, bueno, pues probablemente en la realidad no será ni el de la derecha, ni el del central, ni el de la izquierda, probablemente, pero lo que sí que estamos viendo es que España efectivamente se puede posicionar, y es un proyecto país y es una oportunidad para todos los territorios. Y ahora, entrando todavía un poco más en la información que queremos compartir con vosotros, si me deja esto, ahora.
vamos a contaros, digamos, desde un punto de vista de agregación, cómo esas cantidades se reparten, ¿vale? Y esas cantidades, como veis, en el escenario 2030, pues tenéis las zonas donde se concentra la producción. Esto está, lógicamente, hemos puesto uno de los ejemplos, es el ejemplo central. Y bueno, por destacar, aunque estamos en el Congreso Nacional de Hidrógeno, bueno, pues también estamos en Andalucía. Vamos a mirar un poquito a Andalucía. Bueno, pues como veis, Andalucía tiene un potencial desde el punto de vista de producción de hidrógeno renovable muy importante, y a nadie se le escapa que Huelva sale en el mapa, igual que Algeciras, que también se ha contado, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, evidentemente en los horizontes de producción, todo lo que es Andalucía tiene zonas de alto valor añadido desde el punto de vista de producción, y tiene zonas muy significativas que van asociadas fundamentalmente a zonas portuarias, ¿vale? Como veis aquí estamos hablando de 2,5 millones de toneladas, 23 gigavatios, y es como se repartiría, digamos, a nivel nacional. Hay otras zonas, lógicamente, muy interesantes, como todo lo que es la Vía de la Plata, el posible eje transversal, digamos, todo lo que es la cornisa cantábrica, el Valle del Ebro, hasta conectar, digamos, con Cataluña para dar salida a ese gasoducto submarino que comentábamos antes. A ver si me hace caso. Sí. Y esto sería, digamos, el mapa de oferta, ¿no? Perdón, de demanda. Otra vez, si miramos a Andalucía, pues otra vez Andalucía se sitúa en un vértice muy importante. A nadie se le escapa, y yo creo que hoy aquí se ha contado por los anteriores ponentes todos los proyectos que hay en Andalucía, ¿no? Bueno, pues nosotros también, lógicamente, eso perfectamente ha quedado reflejado en nuestro proceso de Call for Interest con los escenarios de consumo y el horizonte temporal a 2030. Es importante decir que, como sabéis, en nuestros cálculos y lo que hemos obtenido superan con mucho incluso la hoja de ruta que a día de hoy todavía sigue siendo oficial de casi 600.000 toneladas de hidrógeno. Bueno, pues evidentemente lo que estamos mostrando aquí es que no solo cubrimos las necesidades, no solo cubrimos esa demanda que va a haber a nivel nacional, sino también que España puede ser efectivamente un país exportador, ¿vale? Y bueno, superpuesto oferta y demanda con el mapa, bueno, pues ahí veis, lógicamente, lo que es la infraestructura de red troncal que aprovecha corredores existentes de la infraestructura de gas natural. Más del 80% de esa infraestructura va en paralelismo con la red de gas natural. Además, también estamos estudiando la reconversión de parte de tramos de gas natural para que puedan salir del sistema de gas natural y puedan entrar a hidrógeno. Y bueno, a nadie se le escapa que esto, como bien ha explicado Natalia, es lo que hemos puesto en PCI, pero que existen y hemos detectado nuevas necesidades de nuevas infraestructuras, tanto en Andalucía como lo que sería en el eje transversal atravesando Extremadura por Castilla-La Mancha, unir con el eje del Mediterráneo, y luego, además de lo que sería el corredor cantábrico, esa otra posible interconexión entre lo que sería la Vía de la Plata con La Rioja en Villar de Arnedo. Y bueno, nada, aquí no me voy a extender porque ya vamos muy justos de tiempo, pero bueno, el escenario 2040, aquí veis las cifras de agregación, pues estaríamos hablando de 8,7 millones de toneladas. Eso viene a representar casi el 50% de lo que estaba diciendo Natalia antes de REPowerEU. Sabéis que REPowerEU hablaba de 10 millones de toneladas al 2030. Bueno, ¿serán al 2030 o serán al 2040? Nosotros la información que tenemos es que podríamos tener capacidad para poder dar al menos ese 50% del total que pudiera consumir Europa. Entonces, bueno, esto lo que te marca es una senda y un horizonte en positivo, diría yo, desde el punto de vista de posicionar a España en competencia para producir hidrógeno. Y desde el punto de vista de demanda, pues bueno, se vuelve otra vez a reflejar las mismas zonas. Como veis, al final hay un salto cualitativo entre el 2030 y el 2040, pero en realidad el ramp-up importante está precisamente ahora. Por eso es muy importante que trabajemos todos para que al final todo esto pase y pase de una manera relativamente rápida, ¿no? Para no perder, digamos, el tren de podernos situar no solo cubriendo las necesidades que tenemos a nivel nacional, sino también dar servicio, digamos, a esa interconexión y a ese corredor y llevar nuestras moléculas también a Alemania, ¿vale? Y a ver si me deja esto.
Como os decía, también hemos analizado las zonas, digamos, donde puede ser, o zonas de influencia, donde puede haber otro tipo de necesidades. Aquí tenéis los resultados que hemos tenido del amoníaco, las zonas, evidentemente, donde hay proyectos o grandes iniciativas, o bien porque son grandes iniciativas de producción, o bien porque se prevé también incluso el consumo. Y bueno, pues como veis aquí, muchas de ellas van ligadas a zonas portuarias o próximas a los puertos, lo cual evidentemente denota que en esas zonas, lógicamente, se están desarrollando grandes oportunidades. Y otra vez Andalucía, como podéis ver ahí, pues se vuelve a situar en el mapa con sus grandes proyectos, que no os los voy a describir porque ya ha habido otros ponentes que los han contado antes, ¿vale? Pero que, como veis aquí, pues está el puerto de Huelva, está el puerto de Cádiz, está el puerto de Algeciras, incluso el puerto de Motril, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues aquí veis que hay más de 41 empresas interesadas en el uso de las infraestructuras para el transporte, cerca de casi 4 millones de toneladas de amoníaco, y estaríamos hablando de un reporte aproximado de 5 millones de toneladas de amoníaco que habría en un pipeline de proyectos. Y bueno, desde el punto de vista del CO2, pues hay 37 empresas interesadas en estos momentos que han declarado que van a desarrollar proyectos de captura, más de 53 empresas que además de eso quieren infraestructura, lo cual evidentemente denota que habrá que hacer algo, habrá que en esas zonas de influencia habrá que desarrollar algo de infraestructura de tubería también para dar servicio y poder de alguna manera gestionar ese CO2, y como veis ahí hay una perspectiva de casi 10,4 millones de toneladas de CO2 a capturar, ¿no? Entonces, bueno, pues son datos también muy significativos. Y otra vez, perdonadme que sea muy repetitivo, pues Andalucía vuelve otra vez a salir en el mapa con grandes iniciativas asociadas al CO2, ¿vale? Y nada, simplemente yo creo que casi lo cuentas tú. Bueno, inversiones es las que hemos estimado a día de hoy de la red troncal, de los almacenamientos y del H2Med en la foto que habéis visto. ¿Cuáles son los hitos más relevantes que tenemos pendientes próximamente? Bueno, el primero es tanto la red troncal como los almacenamientos como el H2Med. En cuanto esté publicado en ese diario oficial de la Unión, se abre una ventana con CINEA para poder solicitar fondos de la Unión Europea. Esa es nuestra primera prioridad ahora, conseguir fondos. Primero para la fase de estudios, aunque ya hemos empezado estudios especialmente en Barmar debido a la complejidad, ya hemos empezado con parte de estudios de feasibility studies de la parte marina. Pero bueno, hay que seguir solicitando más fondos. Diríamos que la parte de arriba es la más relevante ahora. En el año 2024 es muy importante la propuesta de desarrollo de infraestructuras que mandaremos al Ministerio para que puedan iniciar un proceso formal de planificación de estas infraestructuras, porque va a tener que tenerlo semejante al gas natural y a las redes eléctricas. Creo que será relevante para todos la versión definitiva del PNIEC, ¿no? ¿Qué números da finalmente? ¿Cómo ve cómo va a ser la hoja de ruta de descarbonización en nuestro país y cómo van a ser los diferentes incentivos? Y luego para nosotros también es muy importante toda la transposición de la directiva de gas descarbonizado y de hidrógeno, porque sentará las bases. Así que, bueno, creemos que es una oportunidad única para España, que podemos descarbonizar nuestra propia industria, que tenemos capacidad para convertirnos en suministrador energético de la Unión Europea, y que creemos que esto es un trabajo de todos juntos, porque hay valor para todas las comunidades autónomas españolas, que eso está, de verdad, creemos que es un valor también dentro de nuestro propio territorio, y solo es posible, lo dicho, si trabajamos todos juntos. Muchas gracias.